Hermanos, hoy vamos a aprender esta porción de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el Salmo 23. Por favor, un salmo muy conocido y vamos a aprender algo de esta porción bíblica. Y el Salmo 23, versículo 1 hasta el versículo 6 nos va a enseñar, hermanos, algunas verdades para esta preciosa mañana. Y dice de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, hoy vamos a aprender este tema basado en esta porción bíblica, y hoy vamos a aprender sobre la gracia abundante. Sobre este tema vamos a aprender. Hermanos, todo mundo busca abundancia en su vida temporal. La ambición del hombre, el desenfreno de lo que hay en la profundidad de su ser. El hombre por naturaleza quiere tener más y más y más, todo en relación a las cosas de la vida temporal: negocios, salud, trabajo, proyectos, educación. Todo esto el hombre pues tristemente lo ciega. Y cuando nosotros vemos, hermanos, que muchas veces el hombre es esclavo del trabajo, podemos ver que también la educación temporal lo ciega porque se olvida de algo más allá de lo temporal. Podemos ver que los negocios también hacen perder el horizonte al hombre cuando hay algo que ha descuidado que tiene mayor valor. Podemos entender que esta vida temporal para el mundo, pues lo que quiere es más abundancia, más y más, porque no sacia su alma. Entre más tiene, más quiere. Y hoy la palabra del Señor nos va a llevar a un orden bíblico para poder comprender que según la Biblia habrá alguna gracia abundante que en realidad satisfaga ese deseo del hombre para estar bien en el sentir correcto de la palabra. Comprendamos en qué consiste esta gracia abundante para que hoy comprendamos tres verdades según la palabra de Dios para poder darle respuesta a la gracia abundante. Y notemos lo que dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 23, versículo 1, claramente lo dice de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Noten, hermanos, que esta fracción bíblica, este pequeño versículo bíblico, está en un sentir perfecto, en un sentir completo, donde nada le hace falta. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la gracia abundante, la primera verdad que hay acá, es que es una gracia con pastoreo divino. Cuando hay un pastoreo divino, al hombre no le hace falta nada. Hermanos, entendamos que el pastor terrenal muchas veces tiene limitaciones. Muchas veces el pastor se equivoca terrenalmente. Muchas veces el pastor, por falta de experiencia, se va a equivocar. Muchas veces por falta de orientación bíblica. Muchas veces por no comprender doctrinas de orden bíblico a fondo, el pastor se puede equivocar, pero el pastor divino jamás se equivoca.
Y esto nos ayuda a comprender que la gracia abundante es una gracia con pastoreo divino, y es la razón del por qué el salmista dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que dice el salmista es que yo tengo a un pastor perfecto, nada me falta fuera de este pastor. Y nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el salmo más conocido y popular, Jehová, es descrito como pastor, proveedor y protector. Hermano, nos ayuda a entender que Jesús es el pastor que vino a habitar entre los hombres. Y Dios pastorea a su pueblo a través de su palabra, tal y como Jesús lo dice. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando nosotros entendemos, mis hermanos, que la gracia abundante es una gracia con pastoreo divino, Jesús es el pastor que vino a habitar entre los hombres. Es común en la Biblia identificar a la deidad con un pastor para entender el cuidado que tiene para con su pueblo. El Señor es pastor tanto de todo el pueblo como de cada uno de sus miembros, en particular con todos los hombres que están sobre esta tierra, con todos los hombres que son de fe, que conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él es el pastor de ellos. Para entender, mis hermanos, que este salmo se centra en ese miembro en particular, para aprender a decir, como lo dijo el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El pastor, ni por mucho que conozca la Biblia humanamente, tiene ciertas deficiencias, pero el pastor del cielo no. Jesús no tiene ni una limitación. Él es un pastor perfecto. Para comprender lo que está diciendo el salmista, que la gracia abundante es una gracia con pastoreo divino. Mis hermanos, muchas veces nos enfocamos tanto en lo que falta que dejamos de ver todo lo que Dios ya ha hecho. Tenemos esa debilidad como humanos. A veces nosotros, pues hasta en nuestras peticiones somos tentados a eso, a veces a desequilibrarlo, porque pedimos por esto, por lo otro, y no nos damos cuenta por lo que este pastor divino ya ha hecho en tu pasado y ha hecho otras cosas que ni te has dado cuenta, y nos olvidamos de esa gracia abundante. Y entonces, mis hermanos, podemos nosotros entender estas grandes verdades. Esperamos una respuesta, una puerta abierta, un cambio, y sin darnos cuenta pasamos por alto las bendiciones que ya están entre nosotros, que Dios ha provisto. Y podemos nosotros entender, mis hermanos, que el testimonio del salmista, en medio de las dificultades, en medio de todos los enemigos que tenía, en medio de lo que él estaba pasando en momentos tan duras como experimentar la amenaza de muerte, hay algo que él dice en todos estos versículos de este capítulo del Salmo 23: mi copa está rebosando. No está diciendo que mi copa está llena, está diciendo mi copa está rebosando. ¿Y en qué nos ayuda esto, hermano? Nos ayuda a entender que la gracia abundante es una gracia con pastoreo divino, porque cuando es Dios quien está pastoreando, siempre está rebosando de su gracia espiritualmente para los hombres de fe, aunque les cueste entender lo que Dios ya ha hecho en ellos desde el momento que los perdonó. Y cuando están creciendo en madurez espiritual, cuando están creciendo en la fe, tiene que entender el hombre de fe que aunque no pueda ver lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios está haciendo, nos limitamos a alguna cierta necesidad temporal, que no vemos esa gracia abundante que Dios ya ha hecho en medio de nosotros. Y el salmista dice: mi copa está rebosando. Confianza en esa gracia abundante y el cuidado de Dios. Cuando él dice Jehová es mi pastor, estas palabras enseñan al creyente a experimentar satisfacción con abundancia por el cuidado del gran pastor divino del universo, el redentor y preservador de los hombres de fe mientras que vivan en este mundo.
Tristemente a veces lloramos más por una sanidad física y no lloramos para que el hermano ame más a Dios, ame más su palabra, crezca más en la fe. Nosotros nos desequilibramos. Y Jesús lo decía de esta manera: no se gocen porque ven milagros, no se gocen porque ven sanidades, gócense porque su nombre está inscrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Y no es que Dios no se glorifique cuando hay alguna sanidad, pero esta sanidad es temporal. De todos modos vamos a morir. Si hay algo que debe satisfacer el alma sediente del creyente, su bendita palabra, la presencia de su bendito Espíritu Santo, para entender de que está rebosando en su ser interior. Y en medio de amenaza de muerte, de problemas de los enemigos del salmista, dice: mi copa está rebosando. Mis hermanos, con gozo reflexiona que tiene un pastor divino, y ese pastor es Jehová de los ejércitos, que revela la gracia con pastoreo divino, para comprender que un rebaño de ovejas dulces e inofensivas que se alimentan de estos pastos verdes con la bendita palabra de Dios, al cuidado de un pastor tierno. Podemos ver que también esta oveja comprende que hay pasto tierno, diestro, y está vigilante, así como Dios lo hace al cuidado de su rebaño. También la oveja se da cuenta que hay algo tierno, diestro y vigilante. Constituye un emblema de los creyentes traídos de vuelta al pastor divino después de andar sus almas perdidas en este mundo. Cuando vemos, hermanos, si hay algo acá que nos llena de gozo, es cuando el Señor nos llena con su palabra, llena nuestro ser interior. Es inevitable que llegue la enfermedad, es inevitable que lleguen los achaques ya en nuestra vejez. Tarde o temprano nos va a llegar, y de que nos vamos. Pero si hay algo que debe de estar rebosando en nosotros, es su bendita palabra, es ese pasto verde, son sus mandamientos, porque el poder de su Santo Espíritu está obrando su presencia real en la vida de aquellos que ya conocen a Jesús como Señor y Salvador. Mis hermanos, la mayor de las abundancias terrenales solo es una pastura seca para el impío, que se deleita solo en lo que complace a los sentidos de la vida temporal. Pero para el santo hombre de fe, que por fe saborea la bondad de Dios en todo lo que disfruta de su gracia, aunque tiene poco del mundo temporal, ese pasto verde, tiene que entender el hombre de fe que tiene gracia con pastoreo divino, porque Dios de esa manera alimenta a su pueblo, a su rebaño. Y esto nos ayuda a entender el orden bíblico cuando la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Dios Altísimo. Si nos gozamos más por un pan terrenal, más por un pan terrenal que por la palabra de Dios, estamos enfermos. Pero si nos gozamos más por la palabra de Dios, que llena el alma, que nos quebranta, que nos guía, que nos disciplina, que nos confronta, Dios se va a glorificar de esa manera, para poder decir, como dijo el salmista, que la gracia abundante es una gracia con pastoreo divino, porque siempre está rebosando. No dice lleno, dice rebosando. Le damos gracias a Dios por eso, porque en nuestra flaqueza el Señor sabe con qué pata cojeamos, pero Él sabe cómo tratarnos para llevarnos a parecernos más a su Hijo Jesucristo. Y hay otra idea bíblica, por favor, los que trajeron sus Biblias, vamos a ver la otra respuesta sobre esta gracia abundante, mis hermanos. El versículo 4, notemos lo que dice la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, la gracia abundante también es una gracia con protección divina.
La protección divina va más allá del entendimiento humano que solo tiene que ver con la vida temporal. La protección divina tiene que ver que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es la primera verdad bíblica, tal y como lo dice la palabra de Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, Dios protege a su pueblo de condenación. Aunque nosotros veamos acá que valle de sombra de muerte, fraseología empleada para comunicar un ambiente amenazador y peligroso, y aunque esto es una experiencia real del salmista en la vida que estaba viviendo, podemos comprender cómo está conectado tu vara y tu cayado. Mis hermanos, la porra y el cayado del pastor son contemplados como confortadores, instrumentos respectivamente de protección y de dirección. Y si David no dijo mi copa está llena, David dijo mi copa está rebosando. Porque muchos están contentos, mi copa está llena. ¿Se dan cuenta de este tambito de agua? Le falta un poco para que esté lleno. Pero el salmista dice mi copa está rebosando, o sea, está brotando fuera. Y nos ayuda a comprender que si es una gracia con protección divina, miren hermanos, esta gracia del Señor con protección divina nos ayuda a comprender que David, cuando dice mi copa está rebosando, no hablaba de una vida perfecta ni libre de problemas. De hecho, en este mismo salmo menciona enemigos del hombre de fe y el valle de sombra de muerte que tarde o temprano le va a llegar a todos los hombres. Pero aún ahí David reconocía que tener a Dios cerca era suficiente, y el creyente entender que es templo del Espíritu Santo para comprender que ahora la presencia de Dios literalmente está dentro de su vida. La gracia de Dios no llega apenas para sostenernos. Él da más de lo que imaginamos. ¿Y cómo comprender esta idea? Podemos comprender que Él da paz en medio de la ansiedad. Podemos comprender que Él da fuerzas cuando ya no quedan fuerzas. Podemos comprender que Él consuela en los días difíciles. Podemos comprender, mis hermanos, que también da esperanza cuando todo parece incierto, porque su gracia es abundante con protección divina para que el hombre de fe pueda confiar en su Señor, en su pastor, que es su protector divino para cualquier circunstancia de la vida. Hermanos, además de esto, el Señor da quietud y da contentamiento mental. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón? ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Nos ayuda a entender, mis hermanos, que cuando el hombre va madurando, ni por más que vea la muerte cerca, ni por más que vea los problemas grandes, ya trata el asunto con más madurez. Es inevitable el problema que puede llegar, pero el creyente ya maduro ya lo agarra con más tranquilidad. Aunque vea la muerte ya. No es de que me voy a morir y que cree que se termina este mundo. No, el creyente que es maduro dice, Señor, si ya llegó mi hora, en tus manos encomiendo mi vida. Como murió el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera. En la forma como él lo dice con tanta serenidad y tranquilidad, con todo lo que él vivió, nos lleva a contemplar lo que aquí está diciendo el salmista, que es una gracia con protección divina, porque el que madura espiritualmente sabe que Dios, ni aun que muera, lo está protegiendo. Le damos gloria a Dios por eso. Y él da quietud y da contentamiento mental. Cualquiera sea la suerte, cualquiera que sea la realidad de la vida, somos bendecidos con los verdes pastos de los mandamientos de la palabra de Dios.
No pensemos que basta con pasar por ellos, sino permanezcamos en ellas para poder vivir y disfrutar de la palabra del Señor. Mis hermanos, las consolaciones del Espíritu Santo son las aguas de reposo a las cuales son conducidos los santos. Los arroyos que fluyen de la fuente del agua vida nos ayuda a comprender que de esta manera nos protege nuestro pastor divino, porque es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra revelada. El Espíritu Santo siempre va a llevar al hombre de fe de acuerdo a la palabra de Dios. Y mis hermanos, la obra de justicia es la paz. El camino del deber es el camino verdaderamente placentero para los hombres de fe, para madurar en su fe. En esas sendas no podemos andar si Dios no nos guía a ellas. Y si nos sigue guiando en ellas, pues glorifica su bendito y santo nombre. Porque es una gracia con protección divina solo a través de su bendita palabra. El descontento y la desconfianza proceden de la incredulidad. Un camino inestable es la consecuencia. Entonces sencillamente confiemos en el cuidado de nuestro pastor celestial y obedezcamos su voz, porque es una gracia con protección divina. Por eso nos está enseñando la palabra de Dios que la gracia abundante es una gracia con protección divina. El Señor nos cuida hasta de la muerte, de los enemigos, de las circunstancias. El Señor nos cuida de todo. Y ni aun cuando nos equivoquemos, con la vara nos disciplina, con su cayado ahí nos anda jalando para que aprenda a madurar el hombre de fe en el camino de Dios. Y hermanos, cuando nosotros vemos este deleite del salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nos ayuda a comprender la gracia abundante, que es una gracia con pastoreo divino, pero también es una gracia con protección divina. El Señor es Señor de señores, cuida de su pueblo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le dice a Pedro: antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás 3 veces? Pero yo ya he rogado por ti. Imagínense cómo Jesús ya estaba protegiendo a este hombre que se iba a equivocar, que iba a traicionar en no ser leal a su maestro. Pero él ya le estaba diciendo: yo sé que vas a volver. Pues eso es lo que hace Dios. Para comprender, mis hermanos, que la gracia abundante es una gracia con protección divina. Cuida de su pueblo, de sus hijos. Cuida al creyente, al hombre de fe, aún en su flaqueza. Quiero terminar con lo que dice el Salmo 23:6. Por favor, hermanos, dice de esta manera. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, la gracia abundante también es una gracia con garantía de vida divina. Esta es la idea acá. Hay garantía de vida divina. Yo me acuerdo antes que habían unos relojes que estaban de moda, de fama, y lo primero que pedían los que compraban cuando iban a esos almacenes de renombre en aquel entonces: ¿cuántos años de garantía tiene? Hubo una etapa que todo el mundo pedía garantía y la empresa decía 1 año, 3 años, 5 años, 10 años. Y hermano, lo que nos está diciendo el salmista es que la gracia abundante es una gracia con garantía de vida divina. Aquí hay algunas dudas acerca de la forma en el texto como está escrito, pero en hebreo se debería traducir como volveré o como moraré. Se tome como se tome, David espera, por la gracia de su Señor, oportunidades continuadas de íntima comunión con Dios. Esa es la idea.
Podemos nosotros aprender que el bien y la misericordia son garantías para el fiel de que Dios le ha mostrado de su gracia, porque dice: en la casa de Jehová moraré. Para el que no era levita significaba tener acceso al santuario de alabanza, de acuerdo a la estructura religiosa del Antiguo Testamento, porque solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Los sacerdotes tenían su lugar donde estar. En un lado estaban sentados las mujeres, otro lado los hombres. Y ellos entendían esto a la luz de su contexto de vida religiosa. Pero notemos que una pequeña expresión bíblica, el bien y la misericordia. Hay otra pequeña expresión bíblica: por largos días. Puede ser otra manera de decir todos los días de mi vida, pero es más probable que signifique por la eternidad, por los siglos de los siglos y para siempre. Por eso, hermanos, estamos comprendiendo que la gracia abundante es una gracia con garantía de vida divina. La experiencia pasada enseña a los creyentes a confiar que el bien y la misericordia de Jehová los siguen y los seguirán todos los días de su vida. Y su deseo y determinación aquí en la tierra, su felicidad en esta tierra mientras que viva temporalmente, es estar en el servicio de Dios y esperar y disfrutar de su amor por siempre en el cielo, en la eternidad, porque esta es la idea que está dando el pasaje bíblico. Y podemos entender que mientras el creyente, el pueblo de Dios, estén aquí, el Señor puede hacer grata cualquier situación por la unción, por la presencia de su Espíritu Santo presente en la vida del cuerpo del hombre de fe. Y todos los beneficios de la salvación se desarrollan de manera íntegra, porque, mis hermanos, hay una gracia con garantía de vida divina que se desarrolla de manera íntegra, que glorifica a Jesucristo. Pero ¿quiénes se satisfarán en las bendiciones de su casa? ¿Serán los impíos o serán los hombres de fe? Debemos de entender, mis hermanos, de que deben estar cerca de los deberes de esta para comprender que está ligado a los hombres de fe en relación con Dios, en relación con Jesucristo. Porque es una gracia de garantía divina por la fe y el arrepentimiento, para que entiendan que es una gracia con garantía de vida divina. Jesús lo dijo de esta manera: y yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Cuando entendamos esto, entonces vamos a entender sobre la gracia abundante. Mis hermanos, tres verdades que nos ha enseñado la palabra de Dios. Es una gracia con pastoreo divino. Sobre esta gracia abundante, es una gracia con protección divina, pero también es una gracia con garantía de vida divina. Para comprender qué nos está diciendo este precioso salmo, porque muchas veces queremos interpretar este salmo solo de manera temporal, solo de manera en relación a las necesidades temporales, pero nos damos cuenta que hay algo más allá de fondo, para que maduremos en la fe, para que crezcamos y nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo, para comprender que la gracia abundante gira estas tres direcciones, porque hay un pastor divino, porque hay una protección divina y porque hay garantía de vida divina, una vida en abundancia y vida eterna. Si esto es lo que en realidad vivimos, hermanos, que la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.